¿Qué tal, muchachos? Hoy estamos aquí para explicar el tema sobre semejanzas de triángulos. Anteriormente vimos lo que era la congruencia, ahora le toca la semejanza de triángulos. Bien, pues vamos a ver a qué se refiere este tema, que de cierta forma lo debemos de aprender porque más adelante lo vamos a ocupar en los ejercicios solicitados. Bien, para entender un poquito sobre los triángulos semejantes es importante determinarlos porque nos dan unos criterios para poder decir que dos triángulos son semejantes. ¿Y cuáles son esos criterios? Bien, vamos a entender el primero. El primer criterio nos dice que es el criterio de ángulo-ángulo. Dos ángulos son semejantes si tienen dos pares de ángulos correspondientes e iguales. ¿Sí? Entonces aquí nos están diciendo que dos triángulos, si tienen dos ángulos pares correspondientes iguales, estamos ante dos triángulos que son semejantes. Vean ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la congruencia y la semejanza? Bueno, que habíamos dicho que la congruencia, los dos triángulos deben de encajar perfectamente. Si lo colocamos uno sobre el otro, deben de encajar los vértices uno sobre el otro. Mientras que en el semejante, bueno, podemos decir que pueden tener misma forma, pero diferente tamaño, como lo estamos viendo aquí. Vean ustedes que este triángulo que está aquí es más grande que el que tenemos de este lado, pero la forma es igual. Y aquí en este primer criterio, bueno, quiere decir que dos ángulos, tanto como este que tenemos aquí como este que tenemos acá, estos dos ángulos deben de ser de cierta forma correspondientes a este triángulo que tenemos aquí. Y entonces así podemos determinar que los triángulos son semejantes. Bien, es el primer criterio donde podemos decir que el ángulo A, que está de este lado aquí, es igual al ángulo D que yo tengo acá de este lado. Al igual que el ángulo B, que lo tengo aquí, es igual al ángulo E mostrado de este lado. Bien, y es así como podemos determinar ante el primer criterio de ángulo a ángulo que dos triángulos son semejantes. Bien, el otro criterio mostrado es el lado ángulo lado. Nos dice dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales y los ángulos formados por estos lados son iguales. Bien, aquí hay dos conceptos importantes llamados proporcionales. ¿A qué se refiere cuando mencionamos dentro de ese estudio que son correspondientes proporcionales? Bueno, que el lado de un triángulo es más grande y del otro triángulo es más pequeño. Vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos que son semejantes. ¿Por qué? Porque este lado que tengo yo aquí marcado, aquí, es correspondiente con este lado de este triángulo, ¿sí? Y este lado de este triángulo es correspondiente con este lado y además el ángulo que yo les doy aquí es correspondiente con este ángulo que yo tengo acá. Y entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes de acuerdo al criterio que me están dando de este lado. Para que vean ustedes, aquí lo podemos ver, que el segmento o el lado AB, que sería este, es correspondiente, este lado AB es correspondiente con el lado DE, ahí está, más pequeño, y el lado BC, que es este que yo tengo aquí, es correspondiente, proporcional a este lado que yo tengo aquí, y al igual que el ángulo B debe de medir igual que el ángulo E mostrado aquí. Bien, y eso sería dos criterios muy importantes que yo debo de saber y debo de entender para que yo pueda determinar si dos ángulos son semejantes. Y el último criterio que vamos a ver es el de lado, lado y lado. ¿Qué quiere decir? Que los tres, en este caso, los tres lados de ambos triángulos deben de ser correspondientes. ¿Cómo le vamos a hacer? Vean ustedes. Si nosotros tenemos
lo voy a poner aquí. Aquí tenemos un triángulo, ¿sí? Y vamos a tener otro de este lado más chico. Ahí está el otro triángulo. ¿Qué quiere decir? Que los tres lados deben de ser correspondientes al otro triángulo. Por ejemplo, el lado que yo tengo aquí es correspondiente al que tengo aquí. Este lado que lo voy a marcar con dos líneas también es correspondiente con el que yo tengo aquí. Y ese tercer lado que yo tengo aquí debe de ser correspondiente con el lado de este triángulo que yo tengo acá, y entonces yo ya tendría mi tercer criterio para determinar si los triángulos son semejantes. En ese tercer criterio no me mencionan los ángulos, pero sí que deben de ser correspondientes, y ese sería el tercer criterio, donde voy a meter lado, lado y lado. Aquí yo no manejo ángulos, simplemente lado, lado y lado. Entonces el primer criterio sería ángulo, ángulo, el segundo lado, ángulo, lado, y el tercero lado, lado y lado, ¿sí? Para los tres criterios que vamos a estudiar y analizar para poder determinar si si ambos triángulos son semejantes. Bien, entonces esta es la parte importante que ustedes deben de tener para poder estudiar lo que son los triángulos semejantes. Si nosotros estudiamos los criterios, se nos va a hacer más fácil determinar si los triángulos que vamos a estudiar son semejantes. Bien, y entonces ahorita hacer un pequeño ejercicio para poder ver si entendimos los criterios mostrados para poder determinar triángulos semejantes. Bien, en este primer ejemplo dice: determina si los triángulos ABC, aquí tenemos el triángulo, este pequeño triángulo ABC, es semejante. Vean ustedes cómo se denota la semejanza, así como con una curvita, es semejante al triángulo CDE. Entonces vean ustedes, en esta gráfica que tenemos aquí, tenemos dos triángulos, este pequeño y este más grande, ABC y CDE. Bien, nos están pidiendo si son semejantes. Dice, si el segmento AB es paralelo, ese segmento que está aquí, mostrado, nos dice si es paralelo al segmento DE, ese que está acá, si es paralelo, este con este, acuérdense, para determinar dos líneas paralelas, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, si ya señalamos que este y este son paralelos, nos dice aquí, y el segmento BD, que es este que está aquí, el segmento BD que estoy mostrando aquí, toca las paralelas, quiere decir que ese segmento BD toca a esta, con esta que son las paralelas. Entonces, por la posición entre dos rectas paralelas y una secante, los ángulos CBA y CD son, miren ustedes, anteriormente ya vimos lo que son un sistema de rectas paralelas, ¿no? Hagan de cuenta que ese sistema de rectas paralelas trazado, este pasa derecho y es paralela. Esos ángulos que yo tengo aquí, que sería este y este, ¿cómo quedarían esos ángulos? Serían alternos, internos, acuérdense de esa parte, ¿sí? Si nosotros cruzamos o seguimos esta recta derecho para acá y esta para acá, entonces ¿cómo serían estos ángulos? Quedarían dentro de las rectas paralelas, pero serían alternos, internos o colaterales internos. Por la posición que muestran aquí, que están dentro de las paralelas, podemos decir que los ángulos son alternos, ya que están cruzados, pero dentro de las paralelas. Entonces podemos, de cierta forma, escribir aquí que los ángulos son alternos internos, por la posición que nos muestra, por la posición colocada los ángulos dentro de un sistema de rectas paralelas. Entonces ya nosotros es importante poder decir o saber o comprender la posición de los ángulos que tenemos ahí. Y entonces
en el inciso B nos dicen, si el segmento AB es paralelo al segmento DE y el segmento AE toca a las paralelas, entonces por la posición entre dos rectas paralelas y una secante, los ángulos CAB y CED son de la misma forma. ¿Cómo podemos determinar esos dos tipos de ángulos? Están diciendo los ángulos CAB, que sería este que yo tengo acá, este ángulo y este ángulo, ¿cómo quedarían en el sistema de rectas paralelas? Serían alternos, externos. ¿Cómo quedarían ahí? Alternos, alternos. Colaterales, internos. ¿Cómo serían? Están dentro de unas rectas paralelas. Entonces yo aquí voy a determinar que los ángulos que están ahí también son alternos y internos, ya que están dentro del sistema de rectas paralelas y se cruzan. Ahí están. Y también están dentro del sistema de rectas paralelas y se cruzan a la hora de estar adentro. Entonces yo ya tengo la segunda respuesta. Bien. Y entonces es así como de cierta forma yo me voy a dar cuenta de cómo es posible analizar y estudiar los triángulos semejantes de acuerdo a los criterios. Ven ustedes aquí, utilizando el criterio ángulo a ángulo, que menciona que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos correspondientes iguales. Verifiquemos que el ángulo del ángulo del triángulo ABC, ¿qué ángulo están diciendo aquí? Sería, si tenemos el triángulo ABC, acuérdense que la letra en medio nos determina el ángulo que debe de ser aquí. Entonces, si en medio está la letra B, nos están diciendo si el ángulo B, entonces aquí tendríamos que poner ángulo B y nos quedaría de esa forma. El ángulo B del triángulo ABC es igual con el ángulo D del triángulo. Si nos han mencionado la letra D, el ángulo D, entonces ¿cómo se va a denotar? Aquí el ángulo, el triángulo con la letra D en medio, entonces sería C de E, de esa forma. Y con eso estamos denotando nosotros que el ángulo es la letra que está en medio, que es este que tenemos acá. Y es dice, y el ángulo A del triángulo, el ángulo A, entonces nos debe de quedar la letra en medio del ángulo A de este triángulo, nos quedaría BAC. Nos quedaría BAC, ya que nos están señalando el ángulo A, entonces debe de quedar en medio. Es igual con el ángulo del triángulo CDE. Entonces nos está diciendo que es igual al ángulo, nos está diciendo que el ángulo A aquí debe de ser igual o señalado del ángulo D, ya que es la letra que está en medio. Ahí está. Y entonces ya con eso estamos comprobando, estamos indicando. Ahí está. Y aquí nos dice, por lo tanto, por el criterio de, ¿cuál es el criterio que estábamos viendo ahorita? De acuerdo a lo que acabamos de hacer nosotros, utilizando el criterio ángulo, ángulo, los triángulos A y C son semejantes, ya que analizamos esos dos triángulos, tanto este como este, a través de sus ángulos que nos mostraron o señalaron aquí para determinar que los dos triángulos son semejantes. Bien, yo espero que con este ejercicio y esta explicación, de cierta forma, ustedes puedan determinar los siguientes ejercicios de acuerdo a lo solicitado.